Más de 240 familias que perdieron sus viviendas en los terremotos del 24 de junio ya recibieron las llaves de sus nuevos hogares en el complejo habitacional Ciudad Tiuna en Caracas, un comienzo que marca esperanza en medio de la reconstrucción. Presidenta Delcy Rodríguez inspeccionó terrenos para nuevos proyectos urbanísticos en La Guaira con el fin de facilitar vivienda a los damnificados. Más de 11.000 viviendas están siendo reconstruidas en los 7 estados afectados por los terremotos del 24 de junio. Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir redes sociales para menores. La India ya tiene su primer tren propulsado por hidrógeno, uniéndose a un selecto grupo de países que están apostando por el transporte ferroviario con energías limpias. Los detalles al cierre de esta edición. Mientras decenas de familias acceden ya a sus nuevas viviendas luego del doble terremoto, el gobierno y la sociedad en su conjunto atienden en todos los campos a los miles de heridos y damnificados. Estas son las noticias. Bienvenidos, Melanie. Bastante información para revisar y actualizar en esta jornada. Comenzamos. La presidenta Delcy Rodríguez inspeccionó el 21 de julio nuevos terrenos para proyectos urbanísticos en La Guaira. En la inspección se verificaron más de 40 predios que abarcan cerca de 584.000 metros cuadrados. Se busca certificar su aptitud en el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos destinados a la edificación de más de 25.000 soluciones habitacionales. Durante el recorrido acompañaron a la mandataria el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura, Francisco Garcés, y la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani. La jornada técnica formó parte de las acciones de reconstrucción articuladas a través del Plan Venezuela Renace y el Estado Mayor para los campamentos transitorios y viviendas. Más de 240 familias que perdieron sus viviendas en los terremotos del 24 de junio ya recibieron las llaves de sus nuevos hogares en el complejo habitacional Ciudad Tiuna en Caracas. El plan oficial es alcanzar la entrega de 4.000 viviendas antes de que termine el año y más de 10.000 para el 2027. Una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda. El presidente del Estado Mayor para los campamentos transitorios y la planificación de proyectos de vivienda, Jorge Rodríguez, destacó la presencia de los rescatistas internacionales, así como la ayuda internacional. El último informe del 22 de julio presentó el reporte consolidado de asistencia en las zonas afectadas, destacando un amplio despliegue logístico. Para garantizar la subsistencia de las comunidades, las autoridades han distribuido exitosamente un total de 10.974 toneladas métricas de alimentos e insumos de primera necesidad. Asimismo, el suministro del servicio hídrico alcanza ya los 44.557.208 litros de agua potable repartidos. Este masivo esfuerzo operativo cuenta con el respaldo en el terreno de 30.989 funcionarios activos. El contingente integra de forma coordinada efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y equipos de socorristas institucionales, quienes junto a 2.278 especialistas internacionales mantienen las labores de asistencia técnica y seguridad en las regiones afectadas.
Más de 11.000 viviendas están siendo reconstruidas en los 7 estados afectados por los terremotos del 24 de junio. Estructuras que vuelven a levantarse en un proceso que busca devolver estabilidad a miles de familias. Tenemos 11.794 viviendas en reconstrucción. Recordemos que aquí estamos dando parte de viviendas en reconstrucción. Asimismo, la ministra Paola Posani lleva todo el plan de viviendas nuevas. Pero aquí estamos en parte de las viviendas en reconstrucción que pasan por una evaluación previa, se califican y se atienden. Entonces, 11.794 viviendas, de las cuales 4.393 son casas, viviendas unifamiliares o bifamiliares, las tenemos en el barrio de La Lucha, hasta trifamiliares, y 7.401 apartamentos, que corresponden a 228 edificios. Eso corresponde a los 7 estados, corresponde a 16 municipios y 40 parroquias en 144 frentes de trabajo. Tras el doblete sísmico del 24 de junio en La Guaira, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegaron un operativo científico con satélites y drones para diagnosticar daños en la región costera. La Carta Internacional Espacio y Grandes Desastres fue activada, permitiendo procesar más de 2.000 imágenes de alta resolución, complementadas con datos del satélite venezolano Sucre. Gracias a este trabajo se pudieron generar 182 productos cartográficos y cerca de 200 mapas de valor agregado para la planificación de la recuperación. Además, se aplicó la técnica INSAR, que detecta variaciones milimétricas en el terreno para localizar grietas ocultas, asentamientos del suelo y deslizamientos. Este esfuerzo ha permitido, entre otros temas, abordar de forma directa 72 comunidades en las parroquias Macuto y Caraballeda, ofreciendo además un acompañamiento social integral a las familias mediante servicios de salud, suministro de agua potable y alimentación. Atención con esta información. Cualquier reparación en estructuras afectadas por los terremotos del 24 de junio, por mínima que parezca, deberá contar con permisos de la alcaldía. Así lo informó el ingeniero Francisco Garcés, quien lidera la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras. En esta primera instancia vamos a reparar, no a reforzar. Por supuesto, quien quiera hacerlo lo puede hacer, pero dadas las dimensiones y la cantidad, vas a reforzar con unas guías técnicas que se están dando, ¿okay?, que se van a entregar a todas las alcaldías, porque todo el que repara tiene que pedir permiso. Es decir, si tú vas a hacer una construcción, tienes que pedir permiso. Si la vas a hacer o si vas a reparar. En condiciones normales, en condiciones sísmicas, tienes que, por supuesto, por sismo, tienes que ir a la alcaldía, pedir el permiso. Eso de tú agarrar y de que tienes una columna, no, mira, lo que es una grieta, vamos a echarle un poquito de cemento. Hey, cuidado, eso no es así. Hay unos lineamientos técnicos específicos para que esa grieta, por más sencilla que sea en un elemento estructural, sea reparada de manera adecuada. Es decir, claro, para eso tienes que notificarlo y ciertamente tienes que hacerlo bien, porque uno no sabe cuándo ocurre el próximo. Claro. Y por eso tenemos que estar prevenidos. Una cosa es reparar y otra cosa es reforzar. Reparar es, digamos, restituir esa condición que tenía el elemento estructural, que tenía la edificación. Es decir, previo al terremoto. Previo al terremoto. Reforzar es aumentar las capacidades. Hay que tener cuidado en este momento de hacer reforzamientos sin estudiar. El viceministro para la Gestión de Riesgo y director nacional de Protección Civil, Juan Carlos Sotti, destacó el trabajo de los equipos desplegados en el país durante la emergencia generada por los terremotos. En su intervención el 18 de julio, Otti mencionó que más allá de su cargo lo hacía como un venezolano que reconoce el esfuerzo, el cariño y la pasión y el compromiso de cada uno de los homenajeados. La distinción Héroe de Venezuela se otorgó a más de 6.000 rescatistas y unidades caninas. El viceministro destacó además la labor articulada de la Fuerza Armada, voluntarios, policía, protección civil y bomberos, resaltando que le mostraron al mundo de qué están hechos los venezolanos. Tras un llamado a la unidad y la esperanza, pidió seguir con sus esfuerzos al lado del pueblo,
construyendo la patria y apoyando el renacer de La Guaira que constituye, dijo, el renacer de toda Venezuela. El fiscal general de Venezuela, Larry De Boe, se reunió el 21 de julio con un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja para revisar los avances en la cooperación brindada al Ministerio Público venezolano, con especial atención a la respuesta forense tras el doble terremoto. De Boe agradeció al organismo su aporte en la respuesta a la emergencia causada por los eventos sísmicos, incluyendo sus recomendaciones para la gestión de las personas fallecidas producto de esta tragedia natural. La Fiscalía venezolana trabaja sin descanso junto a otras instituciones del país en las labores de identificación de las víctimas fatales que dejó el doble sismo. El encuentro realizado en la sede de la Escuela Nacional de Fiscales abordó también las contribuciones del organismo al proceso de transformación de la justicia penal. Acordamos nuevos encuentros técnicos para profundizar en una agenda de trabajo en beneficio del pueblo venezolano, añadió el fiscal. Más de 6.900 familias en La Guaira han sido censadas en el Registro Único de Vivienda, el sistema que unifica la data de quienes perdieron sus hogares tras los sismos y permite organizar la entrega de soluciones habitacionales. Las autoridades aseguran que es un mecanismo blindado contra el fraude y clave para que nadie quede fuera. Fíjense que en poco tiempo llevamos 6.980 familias registradas desde el 13 de julio. Empezamos en un punto. ¿Y ahora cuántos puntos tenemos? 28. 28 puntos en toda La Guaira. Y después de La Guaira vamos a Caracas y a Miranda. Y así vamos a seguir en todos los estados que fueron afectados por el terremoto. Además es un sistema que está blindado contra cualquier intento de fraude, porque cruza todo el gobierno electrónico, todas las datas que van desde los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el sistema Patria, el CNE, los registros inmobiliarios, el catastro y el control urbano. Es un sistema que valida la certeza, la verdad de toda la información que allí se suministra. El vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, Héctor Rodríguez, anunció el 21 de julio el inicio de un programa especial de atención pedagógica personalizada y acompañamiento integral para niñas, niños y adolescentes que sufrieron lesiones graves durante los terremotos. La iniciativa gubernamental busca salvaguardar las actividades escolares, la socialización y la autonomía de los menores, garantizando además atención médica especializada, provisión de prótesis y soluciones habitacionales adaptadas a sus necesidades de movilidad y seguridad. Asimismo, el programa contempla esquemas de estabilidad económica para los adultos responsables. De esta manera se activan opciones como créditos productivos, apoyo a emprendimientos y su incorporación al sistema de bonificaciones del país. 2 incineradores industriales de gran capacidad fueron instalados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en el estado de La Guaira, para el tratamiento de desechos hospitalarios. Desde el Ministerio de Salud explicaron que estos equipos con capacidad para incinerar 4.6 toneladas diarias garantizan la destrucción segura de materiales biológicos y médicos. Con ello, se evitan riesgos sanitarios en la región y se refuerza el control epidemiológico al eliminarse virus y bacterias. Estos materiales son materiales que son estrictamente necesarios incinerarlos para evitar así la contaminación y proliferación de virus, inclusive también en el estado. De esta manera, garantizamos a la población que vamos a tener un control de todos los desechos peligrosos, de la manera que no van a contaminar el ambiente en el estado de La Guaira. El vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Álvaro Pérez, informó que el gremio se sumó a las labores de ingeniería y producción para la reconstrucción de zonas afectadas por los terremotos. Destacó que se destinaron 600 maquinarias con unos 70 equipos en operación activa. Pérez resaltó el capital humano del sector, señalando a la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia como referentes en ingeniería. Mencionó la posibilidad de implementar proyectos sostenibles para reutilizar escombros, así como propuestas de trabajos submarinos de turismo con cemento. Indicó que la mayor afectación está en áreas cercanas a cuencas hidrográficas, por lo que son necesarias, dijo, inspecciones continuas y mecanismos de autorrevisión en las empresas que participen.
Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado La Guaira, informó que el puerto retoma de manera progresiva la recepción y salida de carga tras 28 días de paralización por el doble terremoto. Según sus estimaciones, igual situación se podría dar a partir del 15 de agosto con las operaciones del terminal y la aduana aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Informó que cerca del 40% del sector comercial y empresarial resultó afectado en Caraballeda, Macuto y Catia-La-Mar por el fenómeno natural. El número de fallecidos a causa de los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 5.398, de acuerdo al balance oficial difundido el 22 de julio. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 personas perdieron sus viviendas y 23.843 permanecen en campamentos transitorios habilitados por el gobierno para ofrecerles atención integral. Hasta el momento se han registrado 1.463 réplicas. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses hizo un llamado el 21 de julio a los familiares de las víctimas del doble terremoto para que se efectúen pruebas de ADN voluntarias con el objetivo de avanzar en el proceso de identificación mediante perfiles genéticos. La convocatoria hace relación a aquellos familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en los silos de bolipuertos en La Guaira o Bellomonte, para que acudan a la sede principal de Bellomonte de lunes a sábado en el horario de 8:30 a 6 de la tarde para realizarse las pruebas correspondientes. Inspeccionaron terrenos en el Mirador Caiza de Charallave, un urbanismo donde podrán construirse hasta 1.400 apartamentos para los afectados por los terremotos. Y estamos en un urbanismo que ya tiene algunas viviendas ocupadas, porque hay gente que compró sus apartamentos allí, pero tiene un gran potencial para construir hasta 1.400 apartamentos en los próximos meses hasta el año que viene. Estamos en este momento ya cerrando el acuerdo para adquirir todas estas viviendas en nombre del gobierno de la presidenta Rodríguez, para que desde el mismo mes de agosto empecemos a distribuir de los campamentos transitorios en Caracas, en La Guaira u otro tipo de campamentos a sus viviendas definitivas. La actividad comercial de Catia-La-Mar en La Guaira experimenta un repunte gracias a la reactivación progresiva de más de 50 locales comerciales que dinamizan la economía local. Este movimiento se complementa con la operatividad regular de la estación de servicio de la zona que abastece al tráfico de la zona. El proceso de reactivación económica y comercial marcha de la mano con jornadas de atención integral y levantamiento de información socioeconómica en la comunidad en diversas oficinas del sector. Se busca con el concurso de todos la recuperación productiva en esta zona de La Guaira. Más de 20.000 estructuras ya han sido revisadas por los ingenieros tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela. La meta es clara, superar las 30.000 a fin de mes hasta alcanzar unas 50.000 evaluaciones en total. Tenemos un poco más de 20.000 que ya han sido evaluadas. Esperamos a fin de mes llegar a un poco más de 30.000, continuar esta evaluación. ¿Cuántas son en total más o menos? Mira, yo estimo que debemos llegar a unas 50.000. Por supuesto, ahorita se están entendiendo sobre todo las que reportan mayor número de daños o las zonas que reportan mayor número de daños. Tras los terremotos del 24 de junio, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura se puso a la orden del Estado venezolano para explorar vías de colaboración técnica en materia de salud animal y vegetal. La propuesta surgió el 20 de julio durante una reunión con el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López. También se plantea la cooperación técnica en bioeconomía, bioemprendimiento, seguridad agroalimentaria, digitalización de la agricultura y producción sostenible. El canciller de la República, Félix Plasencia, manifestó el 19 de julio la solidaridad del gobierno venezolano con Perú tras el terremoto registrado en la región de Junín. Plasencia señaló que la República Bolivariana de Venezuela expresa su más profunda solidaridad con el pueblo peruano, su gobierno y con las víctimas. El movimiento que ocurrió el 18 de julio tuvo una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter, dejó 6 muertos y cerca de 300 personas perdieron sus hogares.
El Ministerio para la Salud de Venezuela informó el 21 de julio sobre el fallecimiento de 3 pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de hantavirus. El ente precisó que este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. Y aclara que no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país. El ministerio también reportó en Barinas la pérdida de 2 profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse, tratándose, según explicaron, de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general. Además, aseguraron que ambos eventos no guardan relación entre sí. La cadena española de hoteles Meliá anunció el 21 de julio que cesa todas sus operaciones en Cuba debido a las persistentes dificultades que impiden garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad para las actividades en la isla. La filial de la cadena en Portugal y la Vela Gestão Turismo decidió concluir la prestación de servicios en los 34 hoteles en Cuba a partir del 24 de julio, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. La cadena ya había anunciado en junio la salida inmediata de 15 hoteles por el contexto geopolítico, social, legal y económico en medio de un éxodo de otras empresas del sector como operadores turísticos y aerolíneas. Desde enero, el gobierno de los Estados Unidos reforzó la presión sobre Cuba y amenazó con sanciones a todas las empresas que operaran en la isla en colaboración con el gobierno que lidera el presidente Miguel Díaz-Canel. Más de 100 viviendas quedaron destruidas en el sur de Noruega tras un incendio que ha sido calificado como uno de los mayores incendios residenciales en la historia moderna del país. El fuego comenzó en una casa adosada la tarde del 17 de julio y debido a los fuertes vientos y al clima seco, las llamas se expandieron sin control hacia zonas urbanas y terrenos boscosos. Más de 400 personas fueron evacuadas tras el siniestro. Según la policía, no se registraron fallecimientos, aunque un bombero resultó levemente herido y varias personas recibieron tratamiento por inhalación de humo. Especialistas consideran que un incendio de esta magnitud debería impulsar una revisión de la seguridad contra incendios en los complejos residenciales antiguos. Las causas del incendio aún no están claras. Francia ha aprobado una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años, siendo el primer país de la Unión Europea en adoptar esta medida. La iniciativa, respaldada por el presidente Emmanuel Macron, fue votada con amplia mayoría el 21 de julio y entrará en vigor el próximo año escolar en septiembre. Esta decisión sigue la estela de Australia, que fue pionera a finales del 2024 al prohibir las redes para menores de 16 años. El Reino Unido también anunció restricciones similares que comenzarán el año próximo, mientras que España, Grecia y Dinamarca plantean imponer sus propios límites de edad. Aunque no se ha definido el mecanismo de verificación de edad, Australia exige a las empresas medidas razonables para impedir que los menores accedan, y Francia prometió implementar controles digitales para hacer cumplir la ley. París duplicará el impuesto sobre las viviendas vacías para enfrentar la crisis habitacional que sufre desde hace años. Con esta medida esperan reincorporar miles de propiedades al mercado. El Ayuntamiento de París votó el 18 de julio a favor de duplicar el impuesto sobre las viviendas vacías a partir del 1 de enero de 2027. El cálculo se hará sobre el valor catastral del inmueble y la intención es clara: obligar a los propietarios a alquilar o vender sus inmuebles deshabitados. La ciudad estima que hasta 20.000 de las 150.000 viviendas vacías de la capital podrían volver al mercado. Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de la Vivienda considera que esa cifra sigue siendo insuficiente dada la demanda en París. A su juicio, muchos propietarios mantienen sus inmuebles vacíos esperando que el mercado suba para obtener una mayor ganancia con la venta, lo que calificó como una forma de especulación. Actualmente, la ley permite tasas del 17% en el primer año de desocupación y del 34% a partir del segundo año. Con la nueva normativa, la municipalidad podrá aumentarlas al 30 y 60% respectivamente.
La Casa Blanca anunció el 20 de julio que el gobierno de Donald Trump decidió imponer un arancel adicional del 50% a una serie de productos canadienses. El reclamo obedece, según Washington, a lo que considera un trato injusto en relación con los automóviles, el alcohol y el queso estadounidenses. La medida podría desencadenar una nueva ola de caos económico, con el riesgo de un aumento de la inflación y un mayor deterioro de las relaciones entre dos naciones que habían mantenido vínculos muy estrechos antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El funcionario del gobierno que adelantó la medida de manera anónima destacó que Canadá fue uno de los únicos países, además de China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump, por lo que, a criterio de este, hoy debe rendir cuentas. Más de 200.000 personas fallecieron a causa del calor en los últimos 4 años en Europa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el continente se calienta al doble de la media mundial y que, aunque el calor extremo es ya una crisis recurrente, casi todas esas muertes eran evitables. El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, explicó que los decesos ocurrieron entre 2022 y 2025. Señala que las olas de calor dejaron de ser fenómenos aislados y hoy son una crisis recurrente que provoca sufrimiento, cobra vidas y colapsa sistemas sanitarios. La OMS subraya que las acciones individuales ayudan, pero no bastan. Se necesita una respuesta coordinada. Por eso presentaron una guía con planes de acción, desde reverdecer ciudades para generar más sombra hasta crear redes de centros de climatización. También piden asegurar que las personas mayores se mantengan hidratadas, capacitar maestros y cuidadores infantiles para detectar síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. Adicionalmente, proponen implementar descansos o turnos flexibles para que los trabajadores eviten el sol del mediodía y garantizar personal suficiente de guardia en los centros de salud durante las olas de calor. Para Hans Kluge, estas soluciones son prácticas, accesibles y escalables. Y en su último discurso público como presidente de Colombia desde el sur de la capital, Gustavo Petro denunció que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella busca encarcelar a la oposición progresista. Petro anunció que a partir del 7 de agosto, fecha de posesión de la Espriella, se aplicarán medidas judiciales en contra de él y del movimiento de izquierda que encabeza. Mientras el mandatario saliente afirmó que se trata de una despedida transitoria, la multitud coreó en varias ocasiones por su retorno. Las diferencias políticas entre el gobierno saliente y entrante se han incrementado al punto que la transición coordinada en principio fue suspendida por de la Espriella, quien acusó a Petro de pretender impedir su posesión. La India ya tiene su primer tren propulsado por hidrógeno, uniéndose a un selecto grupo de países que están apostando por el transporte ferroviario con energías limpias. El tren tiene 10 vagones con capacidad para unos 2.600 pasajeros y solo emite vapor de agua, lo que lo convierte, según las autoridades, en una alternativa ecológica. Está autorizado para operar a 75 kilómetros por hora, aunque su diseño permite llegar a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Este tren, inaugurado el 17 de julio, es completamente fabricado en la India y es propulsado por tecnología de celdas de combustible de hidrógeno. Desde el Ministerio de Ferrocarriles explican que la mayoría de los trenes de hidrógeno que operan actualmente en el mundo tienen apenas 2 o 3 vagones y se usan principalmente en rutas cortas. En cambio, la India diseñó un tren con 10 vagones, demostrando que esta tecnología puede escalar a servicios de alta capacidad sin perder eficiencia. Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores y principales líderes del cartel de Sinaloa, fue condenado el 20 de julio a cadena perpetua por una corte federal de los Estados Unidos tras ser declarado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo. La sentencia fue dictada varios meses después de que el narcotraficante mexicano de 76 años aceptara su responsabilidad por los delitos que le imputó la Fiscalía. Antes de escuchar el fallo, Zambada pidió perdón a las víctimas de sus acciones, llamó a poner fin a la violencia en México y exhortó a los jóvenes a no seguir el camino del crimen organizado.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó los intentos de Estados Unidos de llevar a la opinión pública internacional la idea de que la invasión o agresión a la isla es necesaria. Nuevamente ha construido otro pretexto para ir llevando a la opinión pública internacional, sobre todo a los Estados Unidos, que la invasión a Cuba o una agresión a Cuba es inevitable y es necesaria. Han dicho que nosotros hemos financiado, creado, propiciado la creación de algo así que ellos lo han llamado como una red, le han dado otro nombre, como una plataforma de terrorismo político de izquierda. Como mismo han construido el pretexto de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Y el mundo sabe que nosotros somos un país de paz. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos actualizó sus proyecciones climáticas para el segundo semestre del 2026, confirmando un incremento significativo en la intensidad esperada de El Niño para finales de este año. De acuerdo con el boletín emitido en julio, la probabilidad de que se desarrolle un evento muy fuerte durante el trimestre de octubre a diciembre se ha elevado al 81%. De consolidarse este escenario de calentamiento oceánico, el actual fenómeno se ubicaría entre los eventos más grandes en el registro histórico que data desde 1950. Al menos 53 personas perdieron la vida y decenas siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferry la noche del 18 de julio frente a las costas de Guyana. Las autoridades temen que la cifra final ronde los 100 fallecidos. Hasta el 22 de julio, 76 personas habían sido rescatadas con vida. A bordo viajaban 179 pasajeros, más de lo que se creía inicialmente. La investigación continúa para esclarecer qué ocurrió. Hasta ahora la versión preliminar apunta a que una ola enorme hizo zozobrar al barco. Gran parte de Canadá enfrenta cientos de incendios por una intensa ola de calor que podría establecer nuevos récords de temperatura en varias regiones del país, advirtió Climate Change Canada. Las alertas abarcan desde Ontario a Quebec, donde las autoridades prevén varios días consecutivos con temperaturas muy por encima de los valores habituales para esta época del año y cielos contaminados por el humo. Algunas localidades podrían registrar temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, con sensación térmica cercana o superior a los 40 grados centígrados. Andy Burnham asumió el 20 de julio como primer ministro del Reino Unido tras la dimisión de Keir Starmer y recibir el mandato del rey Carlos III para formar gobierno. Andy Burnham se convierte en el 7º primer ministro británico de la última década y llega con una promesa clara: devolver la estabilidad al país. Gran Bretaña tiene que demostrar al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad una vez más. Ese es nuestro desafío. Hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor. Sé que la gente en casa está harta de la política. Los escucho y quiero ser sincero con ustedes. No hemos estado a la altura y debemos hacerlo mejor. Es probable que más de 256,000 personas en Djibouti, alrededor del 25% de la población, enfrenten hambre en un nivel de crisis o emergencia en los próximos meses, advirtió una red global de monitoreo de alimentos respaldada por la ONU en un nuevo informe publicado el 17 de julio. Los datos más recientes reflejan un aumento significativo con respecto al periodo anterior de mayo a junio, según constata el informe. La mayoría de las personas afectadas son refugiados que viven en los campamentos de Ali Aded y Hol Hol, al sur de este país, ubicado en el Cuerno de África, al este del continente, donde las familias siguen dependiendo en gran medida de una ayuda alimentaria cada vez más escasa. Con la esperanza y la fe de un país que se pone de pie gracias al esfuerzo de sus hijos, despedimos esta emisión informativa. Por su atención, gracias. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.